bien común y el destino universal de los bienes, hemos considerado pertinente para este tema considerar un caso aplicativo referido al video que se presenta en las redes sociales y en YouTube, realizado por el conocido economista Hernando de Soto, que hace referencia al misterio del capital de los indígenas amazónicos. El video principalmente toca los aspectos relevantes de la propiedad privada, por cuanto Hernando de Soto considera que la propiedad privada es un eje fundamental para realizar el bien común o lograr el bien común de la comunidad indígena. Se hace referencia a la falta de conciencia de todos los ciudadanos, quienes no consideramos que las comunidades amazónicas tienen problemas fundamentales en cuanto a su propiedad, ya que el Estado muchas veces usa parte de sus recursos y no reconoce extensiones cuyo proceso de titularización y proceso, digámoslo así, formal de reconocimiento de sus terrenos no está regulado en una época. Ese no reconocimiento de la propiedad privada ha llevado a digamos, una paralización existente en el tiempo, porque no se daba un buen tratamiento de los recursos, y eso evitaba también el logro de la realización de todas las personas que vivían en el lugar. Hernando de Soto considera que cuando se les reconoce la propiedad privada a todos los comuneros amazónicos, se les reconoce también su derecho a ser parte de un mercado, es decir, al hacer posible su desarrollo, se permite también su ingreso al mercado. Es por eso que mientras mayor reconocimiento haya sobre los derechos colectivos de toda la comunidad amazónica, existirán más posibilidades de que ellos puedan desarrollar actividades como, por ejemplo, el cultivo de granos o el cultivo de plantas que son originarias de este lugar y que puedan ser vendidas o acopiadas para que puedan ser distribuidas alrededor del territorio nacional e internacional, con lo que se ayudaría también al desarrollo personal de los individuos y al desarrollo de toda la comunidad. Eso está referido al aspecto de ver en el caso aplicativo. Para el caso de juzgar, tenemos que hacer referencia a los aspectos teóricos antes vistos. El bien común, como todos sabemos, está referido principalmente al conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible que las asociaciones, en este caso las personas que viven en la comunidad indígena, puedan alcanzar el más pleno y más fácil desarrollo, es decir, la perfección. Además, no debe ser entendido como la suma de solamente bienestares individuales, sino el logro de un bien que tenga resultados óptimos para todas las personas. En cuanto al destino universal de los bienes, en este video se hace referencia a que todos los bienes creados, en este caso todos los bienes con los que cuenta nuestra comunidad amazónica, forman equitativamente parte del territorio de todos. Es decir, que al ser un bien de Dios, al momento de ponerlos en la tierra, los pone con la finalidad de que el hombre pueda disfrutar sanamente de ellos. Es por eso que nosotros no podemos no reconocer los derechos a la propiedad privada de las tierras amazónicas. El principio del bien común. Por el bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Entonces, debemos entender que si cada hombre actúa de acuerdo a la moral y hace el bien, el actuar social puede alcanzar su plenitud, y es que éste se alcanza de manera conjunta. Es por ello que no cabe la posibilidad de que sea solo un deseo o un actuar personal. Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común. La persona no puede encontrar la realización en sí misma, es decir, prescindir de su ser con y para los demás. La responsabilidad de todos por el bien común.
es que las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente relacionadas a la promoción integral de la persona y a sus derechos fundamentales. Todo lo que en la sociedad se vaya haciendo en el transcurso de su historia está encaminado hacia el bien común. Además, no se puede olvidar que como país no somos los únicos en el mundo. Es por ello que todos los países, con sus diversas innovaciones, pueden hacer un conjunto que generará una cooperación internacional al bien común de todo nuestro mundo, ya que el bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Las tareas de la comunidad política. El Estado tiene la tarea de garantizar la unidad de la sociedad, de modo que se logre el bien común con la suma del esfuerzo de sus ciudadanos, comenzando desde las células básicas de la sociedad, que son las familias. Cada una de ellas hace el aporte especial y significativo, de manera que sus miembros hacen una contribución a la sociedad que a su vez necesita de la protección del Estado para la satisfacción de sus necesidades básicas y así continuar con su proyecto conjunto. Y es que el Estado es el principal responsable de fomentar el bien común en cada país, en favor de todos, teniendo que considerar todas sus perspectivas, desde las que son conocidas por las grandes mayorías y además que también deben incluir las perspectivas de las comunidades que forman parte de unas minorías que en muchos momentos olvidadas, por las que no se hace mucho. De los bienes. Los bienes creados deben llegar a todos de manera equitativa, en base a la justicia y a la caridad. Este principio tiene como base fundamental la creación de los bienes por parte de Dios. De modo que el hombre puede satisfacer sus necesidades y entablar una relación con los demás. El principio universal de los bienes no se debe entender como la repartición de bienes a favor de todos, sino este principio se debe entender que los bienes deben estar dispuestos para satisfacer las necesidades de las personas. Es decir, satisfacer sus necesidades específicas, ello marcado de un desarrollo equitativo, sin vulnerar el derecho de los demás. La relación del destino universal de los bienes con la propiedad. El hombre se apropia y domina la tierra. A ello se le conoce como una propiedad individual. La propiedad privada es la ampliación de la libertad humana para el desarrollo personal y familiar. La doctrina social de la Iglesia postula que todos los bienes deben ser accesibles a todos por igual. Es decir, los propietarios deben tener en cuenta el derecho común, que es el derecho de todos a usar los demás bienes. Ello sin ir en contra de la propiedad privada. El principio de destino universal de los bienes debe estar destinados al desarrollo de toda la comunidad. En la actualidad, los bienes más importantes son la tecnología
y el conocimiento. Estos son bienes individuales, que de ambos va a depender el futuro de la humanidad. Por lo que la tecnología y el conocimiento deben estar no solo dispuestos a favor del hombre, sino de toda la sociedad. El destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres. El principio del destino universal de los bienes vela de manera particular por los pobres debido a que siempre existen situaciones o condiciones de marginación. Y esto impide su desarrollo adecuado con la sociedad. Ello se basa en la historia de Jesús. Para poder lograr un desarrollo justo y equitativo, se debe tener en cuenta que las personas pobres deben tener condiciones favorables para que puedan ayudar a superar sus condiciones. Es decir, deben tener las mismas condiciones de bienes que puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, el uso de bienes y de la propiedad deben estar en beneficio al bien común. Existe un problema que rodea a los bienes comunes. Aristóteles, en su obra Ética Nicómaco, manifiesta que si la propiedad fuese privada sería mejor, y que para ello era necesario que el legislador contribuya para que los ciudadanos mantengan este pensamiento. Existen bienes que son necesarios para todo ser humano, como el aire, el agua, el clima, entre otros, que son fundamentales para que exista un orden democrático. La existencia del dilema social, que es un conflicto entre los intereses individuales y los intereses colectivos, es un tema relevante para analizar. La ciencia económica ha ignorado la discusión acerca de los bienes comunes, ya que para esta ciencia no es relevante. Existen estos dos grandes riesgos. El primero, el problema de la supervivencia, y el segundo, la injusta distribución entre los ciudadanos. La solución sería que la autoridad pública conserve la propiedad y establezca los lineamientos para la propiedad privada. Pero la idea es que todos deben participar en el juego y en la actividad económica. Existe en nuestra sociedad una sobrevaloración del individualismo, ya que actualmente vemos que cada persona busca su bien personal sin importarle en absoluto a la otra persona, es decir, somos egoístas. Vivimos en una época donde debemos reflexionar sobre el valor de la comunidad frente a la exaltación de las pretensiones del individuo. Frente a los excesos del neoliberalismo, se debe tener en cuenta el valor de la solidaridad y el de los bienes comunes. Hoy en día nos hace falta que busquemos espacios de reflexión sobre este tema para intercambiar ideas. Este es un tema complejo, ya que existe el respeto de la libertad individual, la necesidad de la justicia social, el reconocimiento de la legitimidad de las diferencias culturales. Entonces podemos decir que muchas variables entran en juego en la definición de un bien común, y no es tan simple establecer criterios que permitan clarificar las cosas sin reduccionismos. Para entender la naturaleza de los bienes comunes, se describe en principio una comparación con un bien público, ya que este es considerado no excluible ni rival en el consumo. Es decir, que todos tienen acceso a él, sin embargo, a diferencia del bien común, el beneficio de su uso es individual y no tiene ninguna relación con el beneficio de las demás personas. El bien común, por el contrario, genera un beneficio colectivo, un beneficio para uno y al mismo tiempo para todos. Para entender este concepto, se explica su fundamento en el principio de la reciprocidad, teoría opuesta al intercambio de equivalentes. El principio de reciprocidad se basa en dar o hacer algo por alguien y esperar que ese alguien dé o haga algo por alguien más, no necesariamente por uno mismo.
diferente al principio de intercambio de equivalentes, que funciona de modo de que yo doy algo o hago algo por alguien, siempre y cuando este alguien sea capaz de darme algo con un valor equivalente. Es decir, que es más basado en intereses. Pese a esta explicación, en la actualidad se ha perdido el valor de una gestión basada en la reciprocidad, sino que se pretende administrar los bienes comunes mediante el sector público o el sector privado. En realidad, la gestión debería realizarse en común, utilizando una administración basada en la reciprocidad. También podemos explicar otro ejemplo, donde supongamos que los pastores de una comunidad incrementan la cantidad de ovejas para maximizar sus beneficios. Una actitud algo egoísta, pues olvidan el desgaste de las tierras o inclusive la escasez de comida que esto puede generar para todas las ovejas. Aquí entonces podemos ver reflejado el comportamiento egoísta que por tratar de aprovechar desmedidamente el bien común se termina desgastando. Estos ejemplos nos dan muestra de que de la posibilidad de administrar o gestionar los bienes comunes más allá de los paradigmas de pensamientos egoístas o individualistas. Se trata básicamente de proporcionar normas para la sociedad basadas en principios, en la cooperación o condicional, es decir, que el individuo coopera y todos al mismo tiempo también lo hacen para buscar un beneficio colectivo, el bien común. Gestión de los bienes comunes. Durante mucho tiempo ha quedado demostrado que la gestión privada y la gestión pública no son suficientes para satisfacer las necesidades de toda nuestra sociedad de manera proporcional y necesaria. Pues entendemos primero que en cuanto a la gestión privada, esta se va a basar netamente en el mercado, es decir, va a tener una preferencia de pago para, supuestamente, lograr una óptima distribución de los bienes para los individuos. Sin embargo, esta resulta poco práctica, pues esta gestión no satisface necesidades generales, sino necesidades particulares. Es decir, que solamente va a realizar aquellos deseos con el fin de obtener un bien propio. Es por esto que muchas veces en la gestión privada no es capaz de reconocer entre razones lícitas e ilícitas, generando una problemática a la aplicación de la gestión privada, dado que chocaría directamente con el comportamiento de los bienes comunes hacia una intención de privatizarlos. Ahora bien, en cuanto a la gestión pública, debemos entender que si bien es cierto, esta se basa en el Estado, tenemos que considerar que actualmente nuestros funcionarios públicos, o algunos de ellos, cuentan con una ética deontológica. Esto sin mencionar la financiación por parte del Estado para los recursos necesarios de todos los bienes comunes. En tal sentido, entonces podemos preguntarnos cuál es la correcta solución para una justa distribución del bien común. La respuesta es simple. Tenemos que tener la idea de comunidad, es decir, una gestión comunitaria. ¿Para qué una gestión comunitaria? Para que tanto el bien común en relación con el individuo pueda estar al alcance de todos. En tal sentido, debemos decir que el modelo de la gestión debe ser esta. Si el bien es común, entonces su administración debe ser de igual manera. Podemos observarlo actualmente en nuestro país. No podemos decir que todo es negativo para el desarrollo y estrategias del bien común. Entonces, para lograr esto hemos visto o podemos observar que diferentes empresas en nuestro país, no solamente en las afueras o en la capital, si se puede decir, porque se ven que las empresas contribuyen más, sino también en nuestra ciudad.
Empresas como Coca-Cola, Cerro Verde, Telefónica, el Banco BBVA, entre otras empresas, y a nivel mundial también, están generando lo que podemos llamar una responsabilidad social empresarial, que se va a basar ¿en qué? En una distribución de los bienes, que si bien es cierto, tienen el fin de conseguir un objetivo propio y un beneficio propio, estos también van a ir de la mano junto con el Estado, trabajando en conjunto. Pues debemos tener en claro que muchas veces el Estado no puede lograr acceder a todas aquellas partes del país en los que no llega una correcta distribución del bien común de la manera solicitada, necesaria y proporcional que muchas veces es requerido. Entonces, hoy en día, las empresas han pasado a formar parte del régimen de responsabilidad social empresarial, pues aquí cada organización tiene el deber de velar por el bien común, además de conseguir beneficios propios, como ya lo hemos dicho. Lo que buscan es inmiscuirse en aquellos ámbitos en los que el Estado se ve imposibilitado de participar, promoviendo la salud, educación y trabajo. De igual manera, para lograr una sociedad que crezca y se desarrolle de manera conjunta, podemos decir que aquellos bienes poseídos que sobrepasan la digna sustentación del propietario deben destinarse a aquellas personas que no lo tienen, para así poder erradicar problemas como la pobreza, la falta de educación, la falta de salud, y no solamente fijarnos en la obtención de beneficios propios. Es así como principalmente la idea de gestión comunitaria es la principal solución para todos los defectos que podemos tener tanto en nuestro estado como en aquellas gestiones privadas. Conclusiones. El bien común es la suma de aquellas condiciones que permiten satisfacer la necesidad de logro de los miembros de la comunidad. El bien común implica que las estructuras sociales deben ser diseñadas de tal forma que permitan que la gente tenga la oportunidad de participar y de satisfacer sus necesidades humanas básicas. El descubrimiento de la vocación de la humanidad a formar una sola familia puede animar y dar un sentido adecuado al proceso de globalización que con recelo se experimenta hoy nuestro planeta. La condición necesaria para alcanzar este ideal está en la superioridad del bien de la humanidad sobre el bien de cualquier comunidad política, racial o cultural. El conflicto surgió porque las industrias extractivas, para bien o para mal, están penetrando cada vez más en las tierras de las comunidades amazónicas y el gobierno, a través de sus decretos, busca facilitarles el acceso. Los pueblos amazónicos lo que necesitan son derechos de propiedad individual bien definidos, para así poder ingresar al mercado y volverse pequeños e incluso grandes capitalistas. Directamente propone la parcelización de comunidades nativas. Pero debido a varios motivos históricos, estas propiedades han llegado al presente como propiedades comunales, no individuales, en el sentido que legalmente el dueño es la comunidad y no los individuos que la componen. La única forma de que los pueblos indígenas puedan mantener su cultura y su tierra en el siglo XXI es el poder económico. Los indígenas se encuentran aislados, ya que las tierras de la mayoría de comunidades no cuentan con referencias geográficas y existen hasta 3 tipos de catastro distintos que no conversan entre sí, dando lugar a superposiciones y conflictos entre comunidades nativas. Los sistemas que dan a los marginados del Perú la posibilidad de acceder a sus tierras, controlarlas y extraerles el máximo valor a través de la propiedad y la empresa. Este se empieza con el registro